Oh, que el piano suene suave y la esperanza se hace clave. Con el frío de diciembre la alegría se propaga. Amedla U se extiende el amor que nos embriaga. Nuestra voz en el gremio es un sosentir, dando a los Amedlers paz y gran porvenir. Esta Navidad 2025 te abrace con fervor, que la unión nos ilumine con un gran resplandor. Por tu esfuerzo y confianza, Amedla te agradece. Que tu futuro sea brillo mientras el año crece. Que la fe y la ciencia sean nuestra gran razón, y que el saber nos impulse en cada formación. No. Amedlers, unidos por el saber, la ciencia nos da poder. En cada curso la pasión, Amedla es nuestra formación. No hay mejor obsequio en esta noche que la CEP, avalando el valor que en nuestro gremio se ve. Un tesoro de formación que de ti se engrandece la excelencia y el trabajo que mereces de los cursos y webinars. Nace la virtud para un futuro en la cima con salud. Que esta Navidad 2025 te abrace con fervor, que la unión nos ilumine con un gran resplandor. Por tu esfuerzo y confianza, Amedla te agradece. Que tu futuro sea brillo mientras el año crece. Que la fe y la ciencia sean nuestra gran razón, y que el saber nos impulse en cada formación. Amedlers, unidos por el saber, la ciencia nos da poder. En cada curso la pasión, Amedla es nuestra formación. Al calor de las copas elevamos hoy la voz, honrando a la Asociación Médica Dental Latinoamericana, nuestra presidenta, doctora Les Vidalia Rocha Lara, y a cada miembro del comité y el equipo de Amedla. Su esfuerzo incansable, de corazón queremos agradecer por los alaboros y todo lo que nos hacen crecer. Amedla te acompaña con amor y mucha luz. En esta hermosa fiesta la bondad tú conduces. Feliz Navidad, Amedlers, y un próspero año nuevo 2026 lleno de salud. Queridos Amedlers, les saludo. Soy la doctora Idalia Rocha, presidenta de la Asociación Médica Dental Latinoamericana, Amedla AC. Esta tarde estamos muy contentos porque tenemos un ponente que está en línea desde el Perú y le damos la más cordial bienvenida. Pero ante todo quiero enviarles un abrazo enorme a cada uno de todos ustedes, queridos colegas, que se conectan con nosotros noche a noche o en estas tardes de webinars de la asociación, y de la cual pues estamos muy agradecidos que nos acompañan de todo México, de Latinoamérica y de Estados Unidos. Tenemos Amedla USA, que es Amedla USA, y Amedla AC de México. De verdad estamos muy contentos y queremos también solicitarles que se registren para que obtengan su constancia de asistencia gratuita y o también con valor curricular. Doctores, por favor, no se desconecten, es un tema muy importante el que vamos a escuchar y ver el día de hoy con nuestro invitado conferencista internacional desde Perú, y queremos también que nos sigan en nuestras redes sociales a través de Facebook, en la página de Facebook Amedla Oficial, Amedla Publicidad, en TikTok de Amedla, en el canal de YouTube también de Amedla, en Ko-fi, que es en la tienda donde ustedes se pueden registrar para solicitar sus constancias, y también para la afiliación, ya sea la afiliación básica o la afiliación VIP, y ver todos sus beneficios que tiene cada una de ellas. Asimismo, en esta plataforma en la que estamos transmitiendo en vivo, gracias al licenciado Magdiel Rocha, que es quien nos hace unirnos a través de esta plataforma de todos estos países hermanos, y
por favor síganos en Twitch, asimismo en las páginas web que es amedla.org y Amedla USA, que es amedlaestadosunidos.org. Y bueno, a todos ustedes les recuerdo también que tenemos algo que ustedes estaban esperando son los podcasts de Amedla en Radio Amedla. Lo pueden escuchar todos a través de YouTube para retroalimentar todos los temas que tenemos a través de estos años con estos ponentes tan lindos, tan maravillosos que nos comparten su experiencia noche con noche en estos webinars para todos ustedes que nos acompañan y que nos sirve para nuestra práctica odontológica de todos los días. Pues bueno, doctores, sin más, quiero darle la bienvenida a nuestro estimado ponente desde Perú, que es un honor tenerlo con nosotros en esta conferencia en línea. Apreciamos de verdad profundamente su tiempo, su experiencia y la generosidad de compartir su conocimiento en nuestra comunidad de Amedlers. Gracias por acompañarnos y enriquecer este encuentro, doctor. Desde Perú, el tema manejo de queratoquiste odontogénico con el doctor Francisco Martín Orejuela Cáceres, pues esta noche nos acompaña y vamos con su currículum a escucharlo, queridos doctores. A continuación, la trayectoria del doctor Francisco Martín Orejuela Cáceres. Cirujano dentista, Universidad Peruana Cayetano Heredia, UPCH. Diplomado en cirugía oral, UPCH. Especialista en cirugía bucal y maxilofacial, CBMF, UPCH. Como profesor invitado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, UNMSM, área de pregrado, CBMF-V, área posgrado, diplomado en cirugía oral. Démosle una calurosa bienvenida. ¿Puedo compartir mi pantalla? Sí, muchas gracias. Ah, he enviado una solicitud para poder compartir mi pantalla. Perfecto, muchas gracias. Sí se puede visualizar la pantalla, ¿verdad? Bien, quiero primero agradecer a la Asociación Médica Dental Latinoamericana, AMEDLA, por la oportunidad de brindarme este espacio para poder hablar sobre ese tema tan importante, tan bonito y tan apasionante que es el queratoquiste odontogénico, que está dentro de los quistes y tumores de los maxilares. Vamos a hablar sobre diagnóstico y tratamiento. Un poquito de mi background. Soy cirujano dentista de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Soy diplomado en cirugía oral de la misma universidad. Soy especialista en cirugía bucal y maxilofacial de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Soy profesor invitado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en las áreas de pre y posgrado. Soy miembro de la Asociación Peruana de Cirugía Bucal y Maxilofacial, miembro de la Fundación de Fijación o de la Fundación de la AO. Soy conferencista internacional y también cirujano en práctica privada en el área que me corresponde. No quería dejar pasar esta oportunidad para compartirles un poco a los espectadores o que nos están viendo lugares del país de donde soy. Esta es nuestra hermosa Plaza de Armas ubicada en la capital, en Lima. Como ustedes ya deben de conocer, la mayoría conoce el Machu Picchu, que tiene mucha similitud con el Teotihuacán, si más no me equivoco, que donde están las pirámides del Sol y de la Luna, el templo del Quetzalcóatl, y el cual sabemos que su nombre significa en náhuatl el lugar donde fueron hechos los dioses.
Tiene muchas similitudes, esto es muy importante. La montaña Vinicunca, que es el arco iris, se le llama arco iris por la existencia de diversos minerales, como el óxido de hierro, con tonos rojos y naranjas, matices verdes y otros compuestos que le dan esta viscosidad. Esto está dentro de la provincia de Canchis, ubicada en Cusco. El Parque Nacional del Huascarán, el cual alberga distintas especies como cóndores, vicuñas, pumas, osos de anteojos, vizcachas y entre otras especies andinas. El Parque Nacional del Manu, donde alberga bastante flora y fauna que está actualmente lamentablemente en peligro de extinción y que está entre Madre de Dios, que es parte de selva, y el Cusco, está lo que conocemos nosotros como ceja de selva, y alberga bastantes tribus amazónicas que no son hispanohablantes. Para pasar a lo nuestro. En la última edición, en la quinta edición de la Organización Mundial de la Salud, el keratoquiste ontogénico es definido como un quiste ontogénico del desarrollo que se caracteriza histológicamente por ser por un epitelio delgado de revestimiento escamoso estratificado paraqueratinizado con células basales empalizadas. ¿Qué quiere decir empalizadas? Así como la forma de mis dedos, que van en forma ordenada. Hipercromáticas, quiere decir que a la tinción se ven con bastante color y clínicamente por una tendencia a recurrir tras el tratamiento. El keratoquiste ontogénico se forma a partir de células epiteliales odontogénicas, epiteliales odontogénicas remanentes de la lámina dental y expansiones de células basales del epitelio oral. Con respecto a la paraqueratinización, que es un tipo de queratinización donde las células superficiales del epitelio, que son las que están más cercanas al quiste, van a mantener sus núcleos, aunque ya están llenas de queratina. Esto lo va a diferenciar de la ortoqueratinización, donde las células epiteliales sus superficiales pierden sus núcleos y se llenan completamente de queratina. En la paraqueratinización, las células de la capa superficial, la más externa, aún tienen núcleos, pero están parcialmente queratinizadas. Es decir, la queratina en estas células no es tan madura como la ortoqueratinización, lo que permite que las células aún tengan un núcleo visible. Esto hace de que los queratoquistes odontogénicos sean paraqueratinizados, porque el hecho de que mantengan sus núcleos y estén llenos de queratina hagan que se desprendan mucho más fácil que la variante ortoqueratinizada. Y en términos de porcentaje de epidemiología, el queratoquiste odontogénico paraqueratinizado eh, tiene un 95% de aparición o de reportes, mientras que la variante o el llamado quiste ortoqueratinizado tiene un porcentaje de un 2%, con distintas características, menos agresivo, menos recurrente y mucho más fácil de hacer los procedimientos correspondientes al mismo. Hablemos del queratoquiste odontogénico. En las décadas ya del 60 y del 70, las tasas de recurrencia reportada de esta lesión fueron del orden del 40 al 60%, lo que probablemente reflejó el hecho de que los cirujanos no estaban muy familiarizados con la agresividad potencial en esa identidad recién descubierta en ese entonces. Y en todos los reportes de caso, el quiste simplemente se enucleaba. Digo enucleaba porque normalmente o antiguamente se utilizaba el término curetaje o se exterminó, como lo vuelvo a repetir, mediante el curetaje, que era lo único que se hacía. Y como podemos en el lado derecho del slide, es particularmente la tendencia de los keratoquistes a recurrir después del tratamiento quirúrgico, lo que ha impulsado muchos estudios de seguimiento. Ahora veamos.
Este artículo habla sobre la expresión de la surbivina antiapoptótica en queratoquistes odontogénicos, tumores odontogénicos adenomatoides y amiloblastomas. ¿Qué es la surbivina? Es un término muy nuevo para el odontólogo general o para el cirujano bucal y maxilofacial. En cuanto a revisión, es un poquito más profundo. La subribina es una proteína antiapoptótica que evita la muerte celular programada. Pertenece a la familia de inhibidores de apoptosis. Entonces, lo que va a hacer la subribina es, o lo que es la subribina es un marcador molecular de proliferación y antiapoptosis que explica el por qué el queratoquiste es agresivo, expansivo y recurrente. ¿Por qué? Porque evita que las células eh, hagan apoptosis. Entonces, si las células no hacen apoptosis, las células quedan ahí y la lesión comienza a seguir proliferando, comienza a seguir creciendo. Nos hablan también sobre la vía de, como ven en el slide inferior, lo voy a poner con un puntero láser, la participación de la vía de señalización de Sonic Hedgehog. ¿Se acuerdan del erizo de Sonic the Hedgehog? Del jueguito. Esta vía de señalización de Sonic the Hedgehog es fundamental en la embriogénesis. Participa en la formación de patrones durante las primeras etapas del desarrollo. En la edad adulta, controla el número de células madres somáticas, según los actores Campbell y Copeland en el 2015, según lo reportaron, y el mantenimiento de la regeneración tisular, que ya fue reportada en el 2009. Tengamos en consideración. Y como vemos en el siguiente párrafo, nos hablan sobre el PTCH1, que es un gen que forma parte de una vía de señalización celular que va a participar en la formación de tejidos y órganos. La diferenciación celular y la división de células durante el desarrollo embrionario va a estar dentro de esta vía de señalización. Es posible que la mutación o cambios en el gen PTCH1 haga que las células se formen y se dividan demasiado rápido o de manera descontrolada. Y en ocasiones esto causa multiplicación de células anormales, incluso células cancerígenas. Y se han encontrado mutaciones del gen PTCH1 en una afectación hereditaria llamada síndrome de Nevo de células basales y en muchos tipos de cáncer. Este término síndrome de Nevo de células basales lo vamos a tomar como lo que indica el slide, que es queratoquizos odontogénicos sindrómicos, del cual vamos a hablar a continuación. Bien, entonces, dentro de la epidemiología del manejo de los queratoquizos odontogénicos, esto solamente es básicamente para tener entendido, según la literatura revisada y estudiada a partir de los años, en qué zonas son más predilectas la aparición de este tipo de lesiones, donde vamos a encontrar que la mayor casuística en cuanto a localización anatómica del queratoquiste ontogénico va a estar en el ángulo mandibular, siempre asociado, como nosotros sabemos, a una tercera molar, seguido de la región malar en el maxilar superior. Es un poco más raro, como ven, que en el maxilar inferior, pero tiene también algunas incidencias. Ahora, vamos a hablar sobre lo que nosotros les había platicado sobre el queratoquisto ontogénico sindrómico, que se le llama carcinoma vasocelular nevoide o lo que conocemos como el síndrome de Gorlin-Goltz. El síndrome del carcinoma vasocelular nevoide, también conocido como, bien lo he dicho, el síndrome de Gorlin-Goltz, es una enfermedad genética rara. Este síndrome es un trastorno autosómico dominante caracterizado por defectos del desarrollo eh, y tumorigénesis.
¿Qué es la tumorigénesis? Es el proceso mediante el cual las células normales se transforman en células cancerosas y se desarrollan en un tumor. El gen responsable del síndrome de Gorlin-Goltz o del el síndrome del carcinoma vasocelular nevoide es el PTCH1. ¿Se acuerdan que hablamos sobre el gen PTCH1? Que codifica un receptor para la proteína secretada. Y también está involucrada la vía de señalización Sonic Hedgehog, y clínicamente se han reportado numerosas anomalías dentro de este síndrome. Entonces, para hacerlo un poquito bastante didáctico, el diagnóstico del carcinoma vasocelular nevoide se puede establecer utilizando un criterio mayor y confirmación genética, dos criterios mayores o un criterio mayor con dos criterios menores que vamos a ver a continuación. Como por ejemplo, vamos a enfocarnos en la imagen. En la imagen, en la primera imagen que vemos, en donde se ve la foto frontal del paciente, vemos hipertelorismo, que es una característica bastante clásica de estos pacientes. Vemos en la siguiente imagen, en imagen B, vemos una cicatriz quirúrgica por un antecedente de fisura labial. Eso nos da un índice de que estos pacientes con carcinoma vasocelular nevoide pueden haber tenido o tienen secuelas de fisura labio-alveolo-palatina. En la siguiente imagen tenemos múltiples carcinomas vasocelulares en el tronco, o sea, en la parte torácica del cuerpo. En la siguiente imagen, en la imagen D, tenemos un quiste, probablemente un quiste epidermoide en la palma y primer dedo de la mano izquierda, o el dedo meñique, como el dedo pequeñito que nosotros conocemos. En la siguiente imagen vemos múltiples pits palmares en la mano derecha, que son como pequeñas puntuaciones. Son pequeñas lesiones pequeñas, rojizas, como lunares rojos que se pueden apreciar en las manos de los pacientes. Y en la siguiente imagen vamos a ver braquidactilia y pulgares hipoplásicos. Los pulgares hipoplásicos. Entonces, esta, la afección es muy difícil de diagnosticar en la primera infancia, ya que sus síntomas aparecen gradualmente a medida que el niño se desarrolla. Tras el diagnóstico, el tratamiento, perdón, del síndrome requiere un enfoque multidisciplinario que incluye la vigilancia del desarrollo y complicaciones relacionadas con el síndrome, como carcinomas vasocelulares y en menor medida meduloblastomas. Como vemos en el slide, tenemos lo que hablamos, criterios mayores. Consisten en un carcinoma vasocelular antes de los 20 años o múltiples carcinomas vasocelulares. Un keratoquicio ondogénico mandibular comprobado por histología, los pits palmares o plantares que hemos visto en las imágenes del lado derecho, la calcificación lamelar o de la hoz del cerebro, que la vamos a ver más adelante, un meduloblastoma infantil, que es un poco raro de verlo, pero puede verse, y un familiar de primer grado, o sea, de primera línea, padre, madre, hermano, que también tenga este síndrome. Mientras que los criterios menores consisten en anomalías de las costillas, costillas bífidas, costillas fusionadas o marcadamente separadas, macrocefalia y, como les había mencionado, la fisura labio-alveolo-palatina. Aquí vamos a ver una evaluación radiológica de keratoquistes odontogénicos en pacientes con síndrome de carcinoma celular nevoide. Es una revisión en la cual vamos a encontrar, según este artículo, nos reporta que una característica imagenológica de estos pacientes es que siempre presentan un patrón facial clase 3. Creo que ese término lo conocemos todos por un pobre desarrollo del maxilar y un sobredesarrollo
no del maxilar inferior, sino de la zona del mentón, como se puede ver en la imagen A. Y obviamente, lo que habíamos mencionado, los queratoquistes odontogénicos, múltiples queratoquistes odontogénicos, en este caso en el maxilar superior, que están ocupando el seno maxilar. Vemos de la misma forma en esta imagen panorámica y en sus cortes tomográficos, vemos los queratoquistes odontogénicos señalados con las flechas verdes, diferentes queratoquistes odontogénicos. Aquí vemos múltiples lesiones, y eso era lo que hablábamos, la calcificación de la hoz del cerebro, que se ve de esta forma. ¿La podemos ver en una radiografía anteroposterior? Por supuesto que sí, la podemos ver en una tomografía, mucho mejor porque con la tomografía vamos a poder evaluar mejor los keratoquistes odontogénicos que presenta el paciente, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior. No nos olvidemos que no hay un número determinado de keratoquistes odontogénicos que vayan a afectar en este síndrome. Y lo que hablábamos de las costillas bífidas, si las pueden ver, el número 4 con el número 4, el número 4. Vamos a ver cómo están. Costillas bífidas o fusionadas. Pueden estar fusionadas o pueden estar separadas, bífidas, como se muestra en la imagen. Pasamos al tratamiento. Vamos a hablar sobre distintos abordajes, distintos tratamientos para el manejo del keratoquiste ontogénico, dentro de los cuales vamos a hablar sobre la descompresión y marsupilización como el tratamiento del keratoquiste ontogénico. Vamos a hablar sobre que la descompresión y la marsupilización de los quistes de los maxilares fueron sugeridas por primera vez por el doctor Parch en la literatura alemana, y en muchas partes del mundo todavía se describe como el procedimiento de Parch 1, y el procedimiento de Parch 2 es la enucleación y el cierre primario. Quiere decir, para que se pueda entender los siguientes conceptos, que eh, la descompresión, primero se hace el tratamiento PARCH 1 y seguido se hace el tratamiento PARCH 2. ¿Por qué? Porque con la descompresión y la marsupilización vamos a obtener una reducción del tamaño de la lesión quística. Y una vez que esté lo suficientemente pequeña, podemos enuclearla sin que el procedimiento definitivo, o como dice la enucleación, el cierre primario, sea lo menos mórbido para el paciente, y así evitar lesionar estructuras anatómicas importantes. Para esto no nos olvidemos nuestras teorías de crecimiento quístico. Hay varias, como podemos ver, por presión osmótica, por proliferación epitelial, eh, por bioquímica inflamatoria, mecánica, enzimática. La que nosotros podemos observar es de la proliferación epitelial, lo que hablábamos sobre la vía de señalización, la mutación del gen PTCH1. Hay una alta actividad mitótica del epitelio y hay empleo de sustancias o factores como el Ki-67, el P53 y el PCNA, que son marcadores moleculares que se usan principalmente en biología celular. ¿Qué van a hacer estos marcadores? No van a dar un índice de crecimiento continuo de la cavidad, en donde se van a encontrar muy activos en los queratoquistes odontogénicos. Entonces, hablemos de la descompresión. Por definición, ¿qué entendemos por descompresión? La descompresión de un quiste implica cualquier técnica que va a aliviar la presión dentro del quiste que provoca eh, su crecimiento. La descompresión por cualquier medio
parece que modifica el entorno y disminuye la cantidad de interleucina alfa que se libera, que es un proinflamatorio. Aquí, como vemos en esta imagen, diagrama representativo, vemos un tubo de descompresión que está colocado, que conecta el medio quístico con la cavidad oral, para así ayudar a su reducción. Vamos a verlo gráficamente en un caso, en donde vemos que en la imagen superior izquierda del lado derecho, vemos el aspecto clínico de la región vestibular del tercer cuadrante. En las regiones premolares y molares se hace una punzoaspiración del contenido de sangre y purulenta, y la ortopantomografía o la radiografía panorámica del paciente, que muestra la imagen radiolúcida en el tercer cuadrante desde la pieza 3.4 a 3.7. Este abordaje que les voy a mostrar es de un quiste radicular sobreinfectado, pero vale la redundancia por la técnica que se utiliza. Vemos en las reconstrucciones de la tomografía computarizada las medidas, tanto mesio anteroposterior como cefálico caudal, en la imagen izquierda, y vemos el compromiso con el nervio dentario inferior. No lo compromete, pero sí lo desplaza. Luego de eso, se procede a hacer el procedimiento. Lo primero que se hace son las exodoncias de las piezas comprometidas, las piezas 3.5, 3.6 o 3.5, 3.6, según la numeración que utilicen, y se usan dos tubos de descompresión que van suturados dentro del lecho alveolar de las piezas dentarias hacia la cavidad quística. ¿Cuál es la función de estos dos tubos de descompresión? Si se dan cuenta, hay una jeringa con solución salina que sirve para poder hacer el lavado intraquístico, y el otro tubo va a ser como una vía de escape, una vía de drenaje. Y eso se le enseña al paciente cómo tiene que hacérselo, cuánto tiempo tiene que hacérselo. Lo recomendable es que siempre se lo haga con cloruro de sodio para que pueda ser mejor higienizado y sea más controlado a que sea con agua de la regadera, del caño, como lo llamen. Luego de eso vamos a ver la reparación gingival alrededor de los dispositivos de descompresión o de los tubos 3 semanas después de la colocación y de la sutura de los mismos. Vamos a ver en la radiografía panorámica 7 meses después de la compresión. Eh, Aquí vamos a poder apreciar, voy a ampliar la imagen para que se vean los tubos de descompresión. ¿Qué materiales se pueden usar para hacer los tubos de compresión? Pueden ser jeringas de tuberculina bien adaptadas, o sondas nasogástricas bien adaptadas, del mismo tamaño. ¿Se pueden colocar? Por supuesto que sí. Y pueden servir como vía de drenaje. La tomografía computarizada, también en el mismo periodo de tiempo, muestra la reparación ósea hacia el centro de la lesión, a comparación de la primera imagen. Y la reconstrucción sagital, vamos, no, en la que estamos viendo la reducción del volumen de la lesión aproximada. Posterior a eso, lo que se hace es un colgajo mucoperióstico. Se retiran los tubos de compresión que condujeron al techo de la lesión. Esa la segunda imagen es el aspecto superior de la cavidad ósea patológica inmediatamente después de la nucleación de la lesión. Y lo que se realiza es un injerto, eh, una regeneración ósea guiada, un cierre primario, el control clínico después de una semana, y esta es nuestra radiografía panorámica post-regeneración ósea guiada. Se hacen los estudios tomográficos para ver la reparación ósea y si hay alguna recidiva de esta lesión, o que los quistes radiculares presentan una tasa baja de recurrencia, para lo que se hace la colocación de implantes dentales. Y nuestro paciente termina así.
con tubos de compresión. Ahora pasamos a hablar de la marsupilización. La marsupilización, por el otro lado, consiste en convertir el quiste en una bolsa. Al convertirlo en una bolsa, esto implica un tratamiento más definitivo para la cavidad y la exposición del revestimiento del quiste al ambiente oral. Los quistes mandibulares se marsupializan se comunican hacia la cavidad oral, nunca hacia otro lado. Los quistes maxilares pueden marsupializarse hacia la cavidad oral, el seno maxilar o hacia la cavidad nasal. También es viable. ¿De dónde viene la palabra marsupilización? La palabra marsupial deriva del griego y significa bolsa. Lo mismo que tienen los canguros cuando almacenan o guardan o resguardan a sus crías. Entonces vemos cómo se hace una cavidad y hay unas suturas y se forma esta bolsa. Una representación eh, un diagrama. Y aquí vemos igual la lesión quística y la marsupilización que nos va a comunicar la cavidad intraquística con la cavidad oral. ¿Cómo lo vamos a ver? Vemos esta imagen panorámica, donde vemos una imagen radiolúcida asociada a una tercera molar desplazada, con corticalizada. ¿Qué es lo primero que hacemos? Como norma, punzoaspiración, para ver que el contenido de la lesión quística, no solamente en los queratoquistes, en cualquier lesión quística que ustedes vean en una imagen, siempre tomen en consideración hacer la punzoaspiración para ver el contenido, porque puede ser contenido purulento, puede ser contenido cetrino, puede ser contenido de queratina, puede ser saliva, puede ser distintos contenidos, los cuales nos pueden llevar a un presuntivo al momento de hacer la punzoaspiración. Esos, como ustedes saben, se conoce como biopsia por punzoaspiración. Hacemos un decolado mucoperióstico, hacemos una osteotomía parcial y suturamos los bordes del epitelio quístico con la mucosa sana. ¿Qué vamos a obtener? Después de controles clínicos, vamos a encontrar la reparación total tanto de tejidos blandos como tejidos duros, como pueden ver en las imágenes de las radiografías panorámicas. Ahora les voy a explicar qué se hace con esta pequeña cavidad que queda en la marsupilización. Pero primero vamos a hablar qué involucra la marsupilización. ¿Cuáles son los efectos de la marsupilización en la regeneración ósea adyacente a los tumores odontogénicos queratoquísticos y a sus mecanismos involucrados? Primero, los efectos de la marsupilización en el tejido epitelial del queratoquiste odontogénico. Como vemos, en la mayoría de muestras antes de la marsupilización, el revestimiento de células epiteliales está bien definido con un grosor uniforme y la paraqueratosis era evidente. Ya sabemos que la paraqueratosis es un indicativo de que hay un queratoquiste per se. Por otra parte, en el cuadro verde, tanto como en la imagen verde, las muestras después de la marsupilización mostraron en su mayoría un epitelio hiperplásico, estratificado, escamoso, no queratinizado, así como tejido conectivo grueso, siendo no compatible con el aspecto microscópico del queratoquiste odontogénico. Entonces, la marsupilización consiste, como ya hemos dicho, en abrir el queratoquiste hacia la cavidad oral, disminuyendo la presión intercapsular. Como respuesta a este nuevo ambiente y al cambio de la presión del contenido quístico, el epitelio característico del queratoquiste odontogénico sufre una transformación, conocida como metaplasia. ¿Por qué ocurre la metaplasia? Por la disminución de la presión intracapsular, la exposición al medio oral, la inflamación crónica controlada,
hay una nueva vascularización y hay una reducción de factores de crecimiento del quiste. Todo esto genera una desdiferenciación del epitelio quístico, haciéndolo más similar al epitelio bucal normal. Entonces, siguiendo esta diapositiva, vamos a encontrar o vamos a resumir, a concluir de que al momento de nosotros suturar el epitelio quístico con la mucosa sana, al momento de hacer nuestra marsupialización, vamos a hacer metaplasia y el epitelio quístico va a hacerse más similar o va a transformarse en epitelio bucal normal, lo que nos va a dar mejor control y mejor pronóstico para nuestro tratamiento. Los efectos de la marsupialización en la formación de hueso adyacente a los queratoquistes odontogénicos. En este slide, suficiente hablar sobre la mayor actividad en la fosfatasa alcalina después de la marsupialización. ¿Cuál es la función de la fosfatasa alcalina en este contexto? Después de la marsupialización, la presión intercavitaria, como ya sabemos, disminuye y se inicia un proceso de remodelación de hueso adyacente. Hay una actividad osteoblástica. La fosfatasa alcalina se expresa en osteoblastos activos. Su acción va a ser liberar fosfato inorgánico a partir de compuestos fosforilados, que son elementos esenciales para formar cristales de hidroxiapatita, de donde se va a formar hueso, como sabemos. Y el resultado clínico obviamente va a favorecer la neoformación ósea en las paredes del quiste y va a contribuir a que la cavidad quística vaya reduciendo de tamaño progresivamente. Permite que con el tiempo el hueso se regenere y se integre, mejorando el pronóstico y disminuyendo de esa manera la recidiva. Ahí tenemos dos conceptos importantes. Ahora hablemos sobre eh, la marsupialización con el nivel de expresión de la BMP. La BMP, como sabemos, es la proteína morfogénica ósea, que se trata de un grupo de factores de crecimiento pertenecientes a la superfamilia del factor de crecimiento de transformación beta. Estas proteínas son fundamentales en la formación, reparación y regeneración de tejido óseo y otros tejidos mesenquimatosos. ¿Qué hace la BMP? Estimula la diferenciación de células madres mesenquimatosas en osteoblastos, que son células, como sabemos, formadoras de hueso. Participan en la inducción de hueso nuevo. Regulan también la formación de cartílago y otros tejidos conectivos. Entonces vamos a ver que aquí vemos antes de la marsupialización y después de la marsupialización. La expresión de la proteína morfogénica ósea antes de la marsupialización era de un 20% y después de la marsupialización es de un 71,4%, muchísimo mayor después de la marsupialización. Todos estos resultados anteriores sugieren claramente que la marsupialización es capaz de promover la formación de hueso adyacente al queratoquiste ontogénico. Entonces tenemos tres conceptos o dos conceptos importantes en cuanto a tejido blando o a tejido epitelial quístico y formación de hueso cuando se hace la marsupialización. Ahora pasamos a hablar sobre la vía de señalización OPG RAN ligando. Vamos a hacerlo mucho didáctico para que se pueda entender. El RANK es un receptor activador que se encuentra en la superficie de los precursores de los osteoclastos. Sabemos muy bien que los osteoclastos son degradantes de hueso, son células degradantes de hueso. El RANK L o el RANK ligando es una proteína producida por los osteoblastos y las células del estroma óseo. Al unirse el RANK ligando con el RANK, activa los osteoclastos y estimula la resorción ósea, lo que en en el queratoquiste ontogénico va a hacer de que la lesión, por haber una mayor reabsorción ósea,
aumente de tamaño. Claro. ¿En qué viene, en qué interviene la osteoprogesterina? Es una proteína señuelo que se va, para hacerlo más sencillo, se va a interponer entre el RAN y el RAN ligando, inhibiendo de esta manera la activación de los osteoclastos y evitando la reabsorción ósea. ¿Cómo lo vamos a ver? El efecto de la marsupialización y las inmunoreactividades de este sistema RAN ligando. Vamos a ver antes de la marsupialización y después de la marsupialización. Antes de la marsupialización, la expresión del RAN ligando era del 90% y después de la marsupialización era del 42%. Vemos la expresión de la osteoprogesterina o de la proteína señuelo, como la hemos llamado. Antes de la marsupialización era el 35% y después de la marsupialización era un 85%. Quiere decir que hay menor reabsorción ósea gracias a la marsupialización que nos ayuda a controlar este medio. Ahora, hay un método de tratamiento adicional que se le llama método del dragado, que se usa no solamente en keratoquistes odontogénicos, sino también eh, en tumores odontogénicos. El método del dragado es un procedimiento quirúrgico que es conservador, que implica el raspaje repetido de la cavidad del quiste después de eh, digamos, de la desinflación o la reducción de tamaño del quiste y de la enucleación del mismo, o solamente la enucleación. La justificación conceptual y clínica del enfoque de tratamiento es el siguiente. En los casos en los que una lesión quística grande no tiene un contorno óseo alrededor del quiste, se utiliza la descompresión para liberar la presión intraquística y de ahí, de esa manera, facilitar la formación del contorno óseo. Y la enucleación incluye la remoción de la parte ósea circundante para la investigación histopatológica, ya que se observa epitelio escamoso similar a la pared residual del quiste del hueso recién formado. A qué quiero llegar con esto? A que cuando nosotros lo vamos a ampliar para que se pueda ver bien. Esta es lo que acá le llaman de desinflación o la descompresión, la enucleación y hacer el método del dragado. Se hace un raspaje de todo el tejido óseo y el tejido epitelial restante y eso se manda a patología. Y como ven acá, se hace un dragado o un raspaje repetido. ¿Cuántas veces se tiene que hacer este raspaje? Hasta que el estudio anatomopatológico de lo que nosotros hagamos en cada raspado o en cada dragado salga negativo. Es normal que en las primeras 3 veces salga positivo. Hasta la cuarta vez, quinta vez, donde el estudio anatomopatológico nos brinde un resultado negativo para la lesión que nosotros queremos estudiar, ahí es donde decimos estamos libres de enfermedad y pasamos a la etapa de control. Como ocurrió en ese paciente. Ese paciente tenía un ameloblastoma acantomatoso. Se le planteó hacer la hemimandibulectomía completa, pero el paciente no accedió, así que se optó por hacer el método de dragado, que consistió en hacerlo de manera fraccionada, hacer la enucleación primero de la rama mandibular, del ángulo mandibular y del cuerpo mandibular, y luego en las zonas punteadas, como ven, hacer el dragado total. Y esto fue lo que se obtuvo en su imagen panorámica 3 meses después de su tercer dragado, y ese es 3 meses después del último dragado que se le realizó. Y ese es un control. 11 años del último dragado realizado. Y esa es la radiografía panorámica de 13 años después
del último dragado que se le realizó a este paciente. Así es más o menos como se hacen los dragados. Se expone la lesión por completo y se hace el raspaje. Esto no se hace con anestesia local, siempre se hace con bajo anestesia general. Eso sí es importante remarcarlo. Igual como teníamos en esta lesión. 16,6 meses después del último dragado. Miren cómo está el contorno óseo. Tomográficamente, ¿cómo va? Excelente. Ahora hablemos sobre la efectividad de la tasa de recidiva de la marsupialización, enucleación y resección como alternativas de tratamiento frente a los queratoquistes odontogénicos. Hay una variedad de tratamientos la variedad de tratamientos se divide en dos categorías principales: los enfoques conservadores, como sabemos, y los enfoques más agresivos como la resección total ósea, de manera que se sigue buscando la mejor opción de tratamiento donde se obtenga como resultado una baja morbilidad para el paciente. La elección del procedimiento es condicionado por varios factores, entre ellos el tamaño de la lesión, la erosión ósea cortical con afectación de partes blandas, de las cuales vamos a hablar más adelante, el compromiso dentario y la presentación sindrómica de los queratoquistes odontogénicos, de los cuales ya hemos hablado. Así que estamos complementando bastante lo que hemos hablado con lo que estamos hablando actualmente. Entonces, una opción ampliamente recomendada por los especialistas es la resección en bloque, que es una técnica efectiva para la extracción quirúrgica del queratoquiste ontogénico con una recidiva nula, pero con complicaciones postoperatorias que son muy invasivas. Esta última mencionada se divide en dos: la resección marginal, que se fundamenta en la extirpación quirúrgica del queratoquiste ontogénico, dejando una porción del hueso no afectado y conservando su continuidad. Con esto se logra la extracción de 1 centímetro de hueso sano más allá de los márgenes de la lesión. Mientras que la segunda es la resección segmentaria, que implica la extracción de una sección mandibular o maxilar sin mantener la continuidad ósea. Y como sabemos, otra alternativa de tratamiento para los queratoquistes odontogénicos es la enucleación, que consiste en lo que nosotros ya conocemos, que es la extirpación de la lesión, separándola del hueso. Y esta técnica presenta una mayor tasa de recurrencia por la adherencia al hueso a tejidos blandos cuando no se usan alternativas coadyuvantes, de las cuales vamos a hablar. Vemos que en estos varios estudios, para no marearlos, vamos a marcar los números de estudios que están en verdes, los números de casos, los números de tasa de recurrencia, y todos los que están marcados en rojo son procedimientos en los cuales se hizo resección, donde vemos que la es nula, cero, 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 algunos con alguna recidiva mínima. De igual manera, tasa recidiva cero, mínima, a comparación de los demás tratamientos que ya conocemos, que hemos explicado. Entonces, durante la recolección de datos se observa que el tratamiento del queratoquiste con un menor riesgo de recurrencia de entre el 0 al 2% es la resección, que es recomendado para ciertos casos. Para esto tenemos unas indicaciones clínicas para la resección radical del queratoquiste odontogénico. Esta ha sido una revisión sistemática muy importante, muy bonita. El objetivo de este estudio fue identificar indicaciones clínico-patológicas para la resección radical de queratoquistes odontogénicos y formular de esta forma guías clínicas para el tratamiento de los queratoquistes odontogénicos basados en los hallazgos que se han encontrado en esta revisión sistemática. ¿Qué encontraron como resultados? En un estudio de 35 casos de queratoquistes odontogénicos que se sometieron a resección radical,
se propuso un protocolo de tratamiento queratoquídeo ontogénico mediante resección segmentaria en las siguientes situaciones. Cuando un queratoquisto ontogénico primario, que aparece por primera vez, presenta un comportamiento clínico agresivo, como perforaciones múltiples de los maxilares o extensión a tejidos adyacentes y lesiones multiloculares de gran tamaño. Queratoquistes odontogénicos recurrentes, con o sin perforación cortical, en particular queratoquistes odontogénicos recurrentes múltiples. Y cuando la lesión primaria o recidivante con radiolucidencias múltiples se extiende más allá del borde inferior de la mandíbula o de estructuras anatómicas en el maxilar superior. Entonces, a partir de los hallazgos de esta revisión, es importante señalar que la resección segmentaria o marginal tiene su lugar en el tratamiento de los queratoquistes odontogénicos. Las principales indicaciones de resección radical reducidas, deducidas de esos estudios incluidos fueron que un queratoquiste odontogénico primario agresivo afecta al hueso basal mandibular sin 1 centímetro de hueso basal normal, o sea que no respeta la basal mandibular, la deja demasiado delgada. Un queratoquiste ontogénico que invade el seno maxilar con perforación ósea y afectación a tejidos blandos. Importante recordar esto. La musculatura pterigoidea o también la base de cráneo, que también hay lesiones de queratoquistes ontogénicos que se extienden en maxilar superior hacia esa zona. Quistes multiloculares grandes, mayores de 5 centímetros, que afectan la región de la rama mandibular. Muy importante también lo que menciona el cuadro amarillo, múltiples queratoquistes ontogénicos recurrentes, con o sin perforación cortical, en los que los métodos menos invasivos anteriores no han logrado controlar la lesión. Se habla de que en este punto cuando hablan sobre que los métodos menos invasivos anteriores no han logrado controlar la lesión, se hablan de por lo menos unos 3 tratamientos de menor invasividad, como la enucleación, la marsupilalización, y aún así ha habido una tercera, cuarta recidiva, ya se está pensando en hacer una resección. ¿De qué tipo? Depende mucho de la extensión de la lesión o de lo que volvemos imagenológicamente y un queratoquiste ontogénico recurrente o primario con múltiples radiolucideces que se extienden más allá del borde inferior, adelgazando la mandíbula de una manera considerable. Entonces, aunque numerosos estudios han demostrado que la tasa de recurrencia después de la resección radical es muy baja, tiene una morbilidad significativa y rara vez va a ser la primera opción de tratamiento para una lesión benigna como el queratoquiste ontogénico. Por lo general, la relección radical se reserva para lesiones que han recurrido después de múltiples cirugías convencionales y o donde los queratoquistes odontogénicos ya no están contenidos dentro del hueso. Quiere decir que están invadiendo tejidos blandos o estructuras anatómicas importantes. Qué es lo que utilizamos actualmente como agente coadyuvante? Es el 5-fluororacilo. El 5-fluoracilo es como, sirve como terapia para, para el tratamiento de queratoquistes ontogénicos cuando se está haciendo ya la enucleación del mismo. Sí, para ser más conciso, el 5-fluoracilo es un agente eh, eh, quimioterápico utilizado principalmente en el tratamiento de varios tipos de cáncer y también tiene aplicaciones en tratamientos de ciertas afecciones cutáneas benignas. Es un antimetabolito que inhibe síntesis de ADN y ARN, interfiriendo con la proliferación celular, especialmente en células de crecimiento rápido que va de la mano con el concepto que tenemos de la proliferación rápida de los queratoquistes odontogénicos. Este estudio lo que ha hecho es comparar la solución de Carnoy
que era lo que se utilizaba antiguamente con el 5-fluororacilo. La solución de Carnoy, para los que no lo conocen, es una mezcla química que se utiliza principalmente en histología y patología para la fijación de tejidos antes de realizar cortes histológicos y examinar sus estructuras anatómicas. Es especialmente útil para preservar las muestras de tejido y evitar de esta manera la descomposición o alteración celular durante su procesamiento. Para esto, ¿qué contiene con lo que he mencionado la solución de Carnoy? Cloroformo en un porcentaje del 60%, alcohol absoluto un 30%, ácido acetilglacial en un 10%. Y como sabemos, se usa para fijar tejidos. Y esto es lo que antiguamente se hacía. Después de hacer una marsupilarización, lo que se hacía era colocar una tira de gasa dentro de la marsupilarización que nosotros habíamos hecho con 5-fluorolacilo en gel. Y lo dejaban por 24 horas y al día siguiente el paciente acudía a la consulta, posoperatorio, se retiraba esa gasa embebida en 5-fluoracilo en gel y se confeccionaba un tutor de acrílico, del cual vamos a hablar en un segundito. ¿Qué se encontró con la solución de Carnoy con respecto al 5-fluoracilo? Con respecto a recurrencias en este estudio, no hubo recurrencias con el uso del 5-fluoracilo. El tiempo de recurrencia en el 5-fluoracilo no había porque no hubo recurrencias reportadas. Mientras que en el uso de la solución de Carnoy o del Carnoy modificado, en la cual el Carnoy modificado solamente disminuye la cantidad de alcohol y de la cantidad de cloroformo o de formol, perdón, que se utiliza, y el tiempo de seguimiento fue solamente de 35 meses, y mientras que en la solución de Carnoy o el Carnoy modificado se utilizaron 41,3 meses. Los, aquí sí es muy importante los reportes de incidencias de injurias al nervio dentario inferior postoperatorio con respecto a la solución de Carnoy y la solución de Carnoy modificada. Vemos en comparación con el 5-fluororacilo que es mucho menor que el Carnoy modificado y la recuperación, los casos postoperatorios de injuria al nervio dentario inferior es de 3 a comparación de la solución de Carnoy, que es de 14. La recuperación es mucho más rápida, mucho mayor en semanas que a comparación con el Carnoy modificado y no tenemos casos permanentes reportados en injurias al nervio dentario inferior. Con eso podemos concluir que en 5-fluoracilo trata eficazmente el keratoquisio ontogénico con menor morbilidad postoperatoria que el tratamiento convencional con la solución de Carnoy o la solución de Carnoy modificado. Y el 5-fluoracilo tópico es una terapia novedosa para los keratoquistas ontogénicos y proporciona un enfoque de tratamiento molecular bastante específico. Ahora vamos a pasar, como ya hemos visto, a la presentación del uso de la solución del 5-fluoracilo en gel o en crema que se usaba antiguamente. Esa es una técnica novedosa. Como vemos, la técnica original era la colocación de una gasa embebida en 5-fluoruracilo dentro de la cavidad y el retiro de la gasa se hacía 24 horas después. Esa técnica propuesta realiza la aplicación de 5-fluoruracilo con un hisopo en la cavidad, se embebe el 5-fluoruracilo en una esponja de hemocolágeno y se llena esta cavidad con esta esponja. Dado que suele tardar entre 4 a 6 semanas en absorberse por completo esta esponja de colágeno, la esponja reabsorbible puede permitir un tiempo prolongado, un tiempo de contacto prolongado con el 5-fluorolacilo en las superficies escamosas
imitando la duración de entre 4 a 6 semanas de la aplicación tópica repetida del 5-fluorouracilo recomendada para tratamiento de, por ejemplo, otros cuadros como es la queratosis actínica o los carcinomas vasocelulares. Lo vamos a encontrar en esta presentación, en forma de ampollas. ¿Y cuál es el protocolo? Como ya hemos visto, una vez expuesta la cavidad, se aplica alrededor de la lesión cuando va a hacer, ya se hizo la enucleación, el hisopado, s- el embebido del hemocolágeno en el 5-fluorouracilo líquido y el relleno de la cavidad con la esponja hemocolágena embebida y el cierre primario. Pregunta súper importante que a lo mejor tenemos en duda. ¿Cuál es el manejo de los dientes, de las piezas dentales en queratoquistes odontogénicos y en ameloblastomas y su papel pronóstico en la recurrencia? Esto es una revisión sistemática y un metaanálisis con análisis secuencial de ensayos. Según este artículo, el manejo dental y la recurrencia en queratoquistes odontogénicos, 5 estudios incluidos que se centran en el riesgo de recurrencia de los queratoquistes, incluyen un total de, 60 de 674 pacientes, de los cuales 451 presentaron lesiones contiguas a los dientes. De los 324 keratoquistes tratados con exodoncias simultáneas de las piezas afectadas, se produjeron 19 recurrencias, que corresponde a un 5,86%, mientras que los 127 casos restantes sin exodoncias realizadas de los dientes afectados presentaron un 69 recurrencias, que corresponde al 54,3%. Entonces, en el metaanálisis de esta revisión sistemática y metaanálisis, valga la redundancia, que incluyó estos 5 estudios, el análisis mostró que la exodoncia dentaria se asoció con una menor tasa de recurrencia en el queratoquiste odontogénico. Para lo cual, los resultados de esta presente revisión sistemática demuestran que el manejo conservador de las piezas dentarias afectadas por el queratoquiste odontogénico se asocia significativamente con un aumento del riesgo de recurrencia aproximadamente 5,8 veces mayor en comparación con la extracción de los dientes afectados. Por lo tanto, la extracción dental reduce un riesgo de recurrencia aproximadamente de un 83%. Los estudios han demostrado que los queratoquistes odontogénicos ubicados en áreas que contienen piezas dentarias tienen un mayor riesgo de recurrencia en comparación con aquellos situados en otras regiones de los huesos de los maxilares. Por ejemplo, en un estudio prospectivo, los queratoquistes odontogénicos ubicados en áreas dentarias presentaron una tasa de recurrencia del 30%, mientras que se observó una recurrencia del menos del 10% de los casos de queratoquistes odontogénicos situados en la mandíbula, en la región posterior o en el maxilar. Esto sugiere que la presencia de las piezas dentarias puede contribuir a un aumento de la probabilidad de recurrencia, lo que resalta la necesidad de un manejo y de un seguimiento cuidadoso en estos casos. ¿Por qué? Porque estas pequeñas células del queratoquiste odontogénico se adhieren al ligamento periodontal, que como sabemos es una estructura de soporte de las piezas dentarias. Entonces, si nosotros hacemos nuestra marsupialización, nuestra enucleación, pero las células siguen dentro de la parte ósea y dentro de la estructura de soporte, como el ligamento periodontal, va a haber una recurrencia. Y con esto vamos a pasar ahora a algunos casos clínicos tratados tanto en el hospital como en el servicio durante mi formación
como especialista. Ese es un paciente de 8 años que acudió a consulta inicialmente con una simetría facial, pero un aumento de volumen en la hemicara del lado derecho. Su diagnóstico presuntivo fue un proceso infeccioso asociado a la necrosis pulpar de una pieza decidua, pero al momento de realizar la tomografía espiral multicorte, se observa una imagen isodensa localizada en cuerpo y rama mandibular del lado derecho con presencia de adelgazamiento de la tabla ósea lingual y en el corte sagital, como podemos ver, hay una reacción periostral a nivel de la basal mandibular. Lo que se le hizo a este paciente fue una marsupilización y un control. Es un paciente que no lo llegué a operar yo, pero sí le hice el control y el seguimiento. Esa es la colocación del tutor que se le hizo al paciente. ¿Para qué sirve el tutor? El tutor lo que, lo que va a hacer es mantener la cavidad abierta cuando hacemos la marsupilización. Y de esa manera va a permitir que semanalmente, mensualmente, en los controles que nosotros realicemos, vamos a ver que el tutor de acrílico que va no solamente en la parte superficial, sino dentro de la lesión quística, va a ir quedando más ajustado. Quiere decir que, por lo que ya hemos hablado, hay más control, hay más regeneración ósea, hay más formación de epitelio sano, como se puede observar en la imagen del control, donde realizamos una nueva evaluación imagenológica, donde vemos las dimensiones de la lesión, que son muy pequeñas, a comparación de la lesión inicial. Y lo que hicimos fue el protocolo, el último protocolo del tratamiento con el 5-fluorouracilo. Hicimos la exposición del lecho quirúrgico, hicimos la osteotomía periférica. Este punto, si no lo expliqué, pido disculpas. La osteotomía periférica es necesaria realizarla con un margen de 1 a 1,5 milímetros porque alrededor de la lesión hay células, como nosotros le llamamos, se le conoce como células islotes o células satélites, como pequeñas células hijas que tiene el queratoquiste ontogénico. También otras lesiones tumorales, como el ameloblastoma, por lo que lo hacen muy, muy, muy recidivante. Entonces, si solamente hubiésemos, hubiésemos hecho la exposición del lecho quirúrgico, más no la osteotomía periférica, desgastar y eliminar todas esas células hijas o células islotes, o células centinelas alrededor de la lesión, puede haber una mayor tasa de recurrencia. Hicimos la osteotomía periférica, hicimos el hisopado del lecho quirúrgico con el 5-fluorouracilo, la aplicación de la esponja de colágeno absorbible embebida en 5-fluorouracilo, llenamos la cavidad quirúrgica con el colágeno absorbible embebido en 5-fluorouracilo y hicimos la síntesis de los tejidos. Y obviamente la muestra obtenida la enviamos a patología y nos arrojó dentro del diagnóstico un tejido conectivo de reparación intraóseo con trabéculos de hueso inmaduro donde no se observa una membrana quística, lo que nos da a entender de que el paciente necesita igual estar en continuos controles, pero por el momento no ha salido un queratoquiste como tal. Esta es otra paciente, 33 años. Vemos una lesión en el maxilar superior en el segundo cuadrante. En el año 2008 le hicieron la exodoncia de la pieza 2.8, en donde encontraron un queratoquisto ontogénico. Le hicieron la enucleación del mismo. La paciente luego de esto se fue a residir a Chile y en Chile sintió molestias, para lo cual acude a un cirujano maxilofacial donde le hace una marsupilización. Se queda, hace sus controles, pero vuelve a recurrir. Posterior a eso, la paciente con la sintomatología que tenía regresa aquí a Perú
donde acude a un odontólogo particular que le refiere a un cirujano maxilofacial particular que le indica que tiene que atenderse, tiene que ampliarse los estudios para ver la magnitud y la amplitud de la lesión del queratoquiste ontogénico. Le hace una segunda enucleación, ahí vamos, tres procedimientos que nos arrojan que nos arrojaron un queratoquiste ontogénico, tanto al inicio, en el 2008, en el 2021 y en el 2023. Y así es como llega en el 2024. Vemos que el queratoquiste ontogénico ya no está, como hemos visto en la guía clínica, contenida en la cortical ósea, sino se ha expandido a los tejidos blandos. Igualmente, en la vista coronal de anterior a posterior, vemos este lóculo esta imagen hipodensa que puede ser de forma redondeada, que puede ser compatible con una secuela quirúrgica que se haya realizado. Y vemos la afectación completa del maxilar superior con respecto a la lesión. ¿Cuál fue el plan de trabajo? La resección segmentaria maxilar del segundo cuadrante, infraestructura, más la transposición de la bola adiposa de Bichat con cierre en doble capa, más el estudio anatomopatológico. ¿A qué me refiero con infraestructura? Lo voy a explicar a continuación. En el año de 1933, el doctor Ogren utilizó un trazo imaginario para unir el canto interno de la órbita con el ángulo mandibular. Y con esta línea clasificó los tumores del macizo facial según su localización, tanto en anteroinferiores como en pósteros superiores. Y según el esquema resultante consideró el de peor pronóstico, obviamente los pósteros superiores por su cercanía a la masa cerebral y a la región pterigoidea. Entonces, lo que se fue, lo que se hizo con la paciente fue esto. Con la ayuda del piezo eléctrico se hizo la resección cementaria desde la pieza 2.4 o desde la pieza 2.4 hacia la tuberosidad del maxilar. No se tomó el apófisis pterigoide del esfenoides porque no estaba comprometida como tal. Se, le, se sacó la muestra, la pieza quirúrgica. Ese es el lecho quirúrgico que nosotros podemos evidenciar. Aquí es donde nosotros ubicamos la bola adiposa de Bichat para poder hacer el relleno de la cavidad quirúrgica e hicimos la síntesis. Y esas son las muestras, la pieza quirúrgica que enviamos a anatomopatología. Pregunta, ¿por qué no utilizamos un agente coadyuvante? Porque hicimos una resección segmentaria con márgenes de seguridad y lo que estaba dentro de la cavidad era el piso de las fosas nasales y el seno maxilar. Había necesidad de colocar un agente coadyuvante, no era necesario. El estudio anatomopatológico nos arrojó, obviamente, un queratoquiste ontogénico con cambios inflamatorios y una sinusitis crónica maxilar obvia porque también sacamos parte del el, el seno maxilar, el piso del seno maxilar del segundo cuadrante. Hicimos un control imagenológico, así es como vino la paciente, así es como está la paciente, donde se ve la ausencia del maxilar superior del lado izquierdo y el rabo alveolar de las piezas de la 2.8, de la 2.4 a la 2.8, así que también como el borramiento parcial de la cortical del piso del seno maxilar, como les había mencionado, y esos son los cortes axiales donde se evidencia la ausencia de la apófisis palatina, la apófisis cigomática del maxilar, ausencia del proceso alveolar de las piezas 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, y asimismo también se observa un engrosamiento de la mucosa del seno maxilar, justo en esta zona de aquí. Y esta paciente está candidata actualmente ya para ser eh,
una rehabilitación con implantes subperiósticos, con implantes para poder hacer su rehabilitación. Porque si ven la imagen clínica postoperatoria, una prótesis parcial removible o una PPR, como le conocemos, no va a ser funcional para ella. Tenemos otro caso, una paciente igual de 33 años, que acudió a un consultorio particular para poder realizarse un tratamiento integral. Evidenciaron en la radiografía panorámica una lesión multilocular corticalizada, parcialmente definida, ubicada en el cuarto cuadrante desde las piezas 4-4 hacia la pieza 4-8. Ampliamos los estudios donde encontramos la imagen isodensa unilocular lobulada con límites definidos, la extensión sagital, el desplazamiento, no, vemos que no hay contacto con el dentario inferior, solamente el desplazamiento del mismo y hay un adelgazamiento de la cortical vestibular del cuarto cuadrante. Vemos las dimensiones del mismo, tanto en sentido antero-posterior como en sentido lateromedial. Y vemos como su relación con el conducto dentario inferior, donde vemos el desplazamiento caudal. Caudal quiere decir, para tenerlo en consideración, hacia abajo. ¿Cuál fue el plan de trabajo quirúrgico? El plan A fue primero hacer la punzoaspiración, la exodoncia de la pieza 4-8, hacer una biopsia incisional y la confección de un tutor de acrílico más el estudio anatomopatológico. Y el plan B, la exodoncia de las piezas 4-7, 4-6, 4-5 y 4-4, la enucleación de la membrana quística, la osteotomía periférica, de la cual ya les he hablado, la aplicación de un agente coadyuvante, en este caso el 5-fluorouracilo, y la colocación de un apósito furacinado en el lecho quirúrgico y el estudio patológico correspondiente. Inicialmente se hizo la exodoncia, ahí vemos la membrana quística, de donde se hizo la punzoaspiración y la biopsia como tal. Se planificaba hacer la marsupialización inicialmente en un solo tiempo, en dos zonas distintas, tanto en esta zona de aquí, en la zona del cuerpo mandibular, como en la zona del ángulo mandibular, porque se notaban, como vemos en la tomografía, lóbulos, y esos lóbulos posiblemente estén tabicados. Entonces, la idea era romper esas tabicaciones para que la reparación sea equitativa al mismo momento. Ese es el tutor de acrílico que se le confeccionó inmediatamente después de la exodoncia de la pieza 4.8, que nos arrojó un queratoquiste ontogénico, para el cual pasamos al plan B, quirúrgico, en la cual hicimos la exodoncia de las piezas mencionadas o comprometidas. Vemos aquí el epitelio quístico del queratoquiste ontogénico, la osteotomía periférica realizada e hicimos los controles pertinentes. Control a los 3 meses, vemos la herida quirúrgica en el cuarto cuadrante. Control a los 9 meses, donde vemos completamente ya la mucosa cerrada. Ahora, ¿por qué? Pregunta final. ¿Por qué la evaluación a los 3, 6, 9 meses? ¿Qué se observa a los 3 meses? Va a haber persistencia de una radiolucidez residual, pero más pequeña que la lesión inicial. Hay inicio de una trabeculación ósea fina, generalmente periférica. El borde se ve menos definido, más irregular, porque está en fase activa de remodelación. No nos olvidemos que hemos hecho osteotomía periférica. Puede verse una delgada cortical en formación.
A los 6 meses que vamos a observar una mayor radiopacidad interna, el defecto comienza a llenarse de hueso nuevo, hay trabéculas óseas más gruesas, visibles en mayor parte del defecto, hay una reducción marcada del espacio radiolúcido y se empieza a observar el contorno óseo más regular. A los 9 meses observamos la radiopacidad casi completa, con densidad cada vez más similar al hueso adyacente. El borde del defecto se integra al resto de la mandíbula o de la maxila, dependiendo del caso, y el defecto puede verse ya difuso en límites por la remodelación. Y en muchos casos, en ese punto, la regeneración es del 70 al 90%. Y a los 12 meses se observa obviamente el cierre óseo casi total o total. Hay una densidad ósea prácticamente uniforme con el hueso circundante, hay integración completa de la cortical y en algunos casos aún queda una discreta área central de menor densidad. Normal si sigue reduciendo con el tiempo. Es en este punto donde nosotros realizamos la enucleación de la lesión quística. Y ese fue en el 9.º mes su control imagenológico. ¿Qué es lo que vemos resaltante? Perdonen. Esta imagen radiopaca, corticalizada. Ampliamos los estudios. Vemos las imágenes isodensas en el corte coronal y en el corte sagital vemos que hay dos imágenes isodensas compatibles con una recidiva, una recurrencia del queratoquiste ontogénico. Entonces actuamos al plan de trabajo quirúrgico, que fue la limpieza quirúrgica, la osteotomía periférica, de nuevo la aplicación de un agente coadyuvante, el 5-fluorouracilo, más el estudio anatomopatológico. Eso fue lo que hicimos. La exposición de la cavidad en su totalidad. Hicimos la osteotomía periférica, como se ve en la imagen del lado derecho. La colocación de la esponja de hemocolágeno embebida en 5-fluorouracilo y el cierre primario. Y ese es el estudio, la muestra del epitelio quístico que se encontró, que se envió a patología. Y nuestro paciente está así actualmente. Eso fue esta cirugía se realizó el 28 de octubre del 2024 y esa es una radiografía del 23 de abril del 2020 de este año. Entonces tenemos a nuestra paciente como vino con la recidiva y en proceso de reparación. Voy a hacer alusión al hospital Nacional Cayetano Heredia, donde me formé. Y voy a mostrarle, permitiéndome el atrevimiento de ustedes, los diversos maestros de los cuales he aprendido muchísimo y las diferentes vivencias que hemos tenido tanto en sala de operaciones, con corresidentes, residentes inferiores, en sala de operaciones, resolviendo varios casos muy interesantes, compartiendo momentos académicos, amistades que se forman durante la especialidad, actividades extracurriculares entre docentes, personal asistencial, técnico. Y esos son mis compañeros corresidentes y este es el jefe del departamento del Hospital Nacional Cayetano Heredia, del cual he sido formado durante la residencia y me permito mostrarles algunas actividades realizadas después de la especialidad, ya como especialista con un equipo de cirujanos realizada actividades con alumnos
de primer año del pregrado en el cual se les está enseñando primeros auxilios, como pueden ver. Aquí están practicando vendaje de Barton en caso de situaciones de luxación de articulación temporomandibular, asistiendo a alumnos de pregrado en procedimientos quirúrgicos con todo el alumnado con el cual he tenido la fortuna de poder enseñarles. Y este es Uriel Guzmán, que es de México, es un rotante de la Universidad Nacional Autónoma de México, que está rotando actualmente aquí en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fui afortunadamente asesor de un póster que presentó de un caso de un paciente de fisura labial palatina. Esos son los alumnos del posgrado del diplomado de cirugía oral, con el cual tuve la oportunidad también de compartir eh, sesiones académicas y clínicas. Esta es su ceremonia de graduación en la cual estuve presente. También presente en ponencias de doctores internacionales, tanto de Brasil como de España. Y esa es la foto con uno de los que considero mis maestros, con el que actualmente aprendo día a día en diferentes aspectos, tanto académicos como de la vida. Y los quiero dejar, para no quitarles mucho tiempo en hacerlo más extenso, con tres reflexiones. La primera de Sir William Osler, que ayudó a crear las bases de la disciplina de la medicina interna y también fue fundamental en el desarrollo del sistema de educación médica clínica que continúa utilizándose en la actualidad, la cual nos dice: escucha a tu paciente con atención, que él te dará el diagnóstico. Muchas veces el interrogatorio, la anamnesis, la pregunta, ¿hace cuánto tiempo está molestando? eh, a dónde fuiste, qué te medicaste, que te cuente un poco sus antecedentes, de dónde viene, nos da más o menos un indicio del diagnóstico, que lo vamos a complementar con el examen físico clínico que vayamos a realizar. Otra reflexión es del doctor Wilson Delgado. El doctor es especialista, es doctor en medicina y patología oral y maxilofacial, que tiene un dicho que siempre nos ha repetido desde que yo estaba en pregrado en la universidad. El que no mete la mano, mete la pata. Hay que examinar al paciente en su totalidad. No hay que quedarnos solamente viendo, tomando fotos, sino palpar, ver. Hay lesiones malignas que necesitan ser palpadas, que pueden ser pasadas como simples úlceras, cuando tranquilamente pueden ser lesiones malignas y las dejamos pasar. A eso se refiere con el que no mete la mano, mete la pata. Y la última reflexión con la que, la que quiero compartir es de mi maestro, el doctor José Luis Cornejo Salazar, que nos dice que la enseñanza no se le debe negar a nadie. Muchas veces el egoísmo o el ego o la ignorancia como tal nos hace negar los conocimientos que uno tiene hacia con los demás, cuando eso es algo completamente que no debería suceder. Deberíamos compartir lo que sabemos y ayudar a que las personas investiguen para poder compartir. Parte de la experiencia de poder ser profesor invitado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es que ayuda a que los muchachos entiendan los temas que se les explican y también a que uno también estudie, vuelva a sus raíces, a recordar, a volver a los libros, a los artículos, a buscar cosas novedosas para que sean didácticos para ellos. Con eso es lo que quiero finalizar. Nuevamente, agradecer a la Asociación Médica Dental Latinoamericana por esta oportunidad. Aquí tienen mi número, mi correo electrónico
y ese es mi Instagram por si quieren seguirme las demás redes sociales por si necesitan algún paper, algún documento de la ponencia que se ha realizado el día de hoy. Con gusto se los hago pasar para que lo puedan revisar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. De verdad queremos expresarle nuestro agradecimiento por esta conferencia que nos ofreció. Fue una sesión enriquecedora, dinámica y llena de aprendizajes que de verdad disfrutamos muchísimo todos, todo el gremio, la comunidad de AMEDlers de todo México, Latinoamérica y también de Estados Unidos que se conectan con todos nosotros también. De verdad, muchísimas gracias. Apreciamos su disposición, doctor, por compartirnos sus conocimientos, su experiencia con tanta cercanía y entusiasmo. Y de verdad no hay palabras para agradecerle todo el equipo de AMEDLA, su servidora y todos los agremiados también de esta asociación. También quiero aprovechar para darle saludos desde acá, desde la Ciudad de México, a la Asociación Ateneo Peruano, que está presente, también a LO Perú, la Asociación Latinoamericana de Ortodoncia Bioprogresiva de Perú, y muy especialmente también, además de usted, doctor Francisco Martín Orejuela, al doctor, que también nuestro respeto y agradecimiento, a Francisco José Orejuela, que le apreciamos con mucho cariño, todos en AMEDLA, a todos los presentes que desde Perú están aquí ahorita conectados con todos nosotros. Gracias, doctor. Y también a Estados Unidos, que está por ahí también conectado el presidente de la Asociación de Ortodoncia en Estados Unidos, y doctor Arquieta, a todos los doctores, de verdad, a todos ustedes. Estamos muy agradecidos esta tarde. Doctor, reciban un abrazo enorme, y al doctor José Luis Cornejo Salazar también, que es un apreciable doctor, lo quiero con toda mi alma, de aquí hasta donde se encuentre, también donde esté ahorita presente, pero estamos siempre conectados y en contacto también. Me da mucho gusto, doctor, que aquí nos haya presentado también una de esas valiosas frases del doctor Cornejo. Por Muchas supuesto. gracias, de verdad. Pues gracias nuevamente, y vamos a continuación para dar su reconocimiento de agradecimiento, doctor, ante todo el Sí, público que está conectado en las diferentes redes para haber escuchado esta tan apreciable conferencia, doctor. Muchas gracias, de verdad. Abrazo con todo cariño, los arropamos, todo AMEDLA, y no sé, gracias, y espero contar con usted, doctor, si nos por hace ese supuesto. amable favor en otras ocasiones, que fue muy enriquecedor este momento. Por supuesto que Excelente, sí. Sí, encantado para excelente. servir. Gracias, doctor. A continuación nos conectamos con su reconocimiento, doctor. A continuación, AMEDLA se complace en otorgar el presente reconocimiento al Dr. Francisco Martín Orejuela Cáceres por su participación en AMEDLA como ponente internacional con su webinar Manejo del queratoquiste odontogénico, llevado a cabo el 3 de diciembre del 2025. Agradecemos tan interesante y valioso webinar para la capacitación continua. Que el piano suene suave y la esperanza se clave. Con el frío de diciembre la alegría se propaga. AMEDLA se extiende el amor que nos embriaga. Nuestra voz en el gremio es un solo sentir, dando a los AMEDlers paz y gran porvenir. Que esta Navidad 2025 te abrace con fervor, que la unión, con fervor, que la unión nos ilumine con gran resplandor. Por tu esfuerzo y confianza, AMEDLA te agradece, que tu futuro sea brillo mientras el año crece. Que la fe y la ciencia sea nuestra gran razón, y que el saber nos impulse en cada formación. AMERS, unidos por el saber, la ciencia nos da poder, en cada curso la pasión. AMEDLA nuestra formación, AMEDLA nuestra formación, AMEDLA nuestra formación. No hay mejor
mejor obsequio en esta noche que la CEP, avalando el valor que en nuestro gremio se ve un tesoro de formación que de ti se engrandece a la excelencia y el trabajo que mereces. De los cursos y webinars nace la virtud para un futuro en la cima con salud. Que esta Navidad 2025 te abrace con fervor, que la unión nos ilumine con gran resplandor. Por tu esfuerzo y confianza, Amedla te agradece. Que tu futuro sea brillo mientras el año crece. Que la fe y la ciencia sean nuestra gran razón y que el saber nos impulse en cada formación. Amedlers unidos por el saber, la ciencia nos da poder, en cada curso la pasión. Amedla nuestra formación, Amedla nuestra formación, Amedla nuestra formación. Al calor de las copas elevamos hoy la voz, honrando a la Asociación Médica Dental Latino Nencara, a nuestra presidenta, doctora Lesbia Idalia Rocha Lara, y a cada miembro del comité y el equipo de Amedla su esfuerzo incansable. De corazón queremos agradecer por los alabores y todo lo que nos hacen crecer. Amedla te acompaña con amor y mucha luz en esta hermosa fiesta.